Manuel López Obrador, cuando sale precisamente de la reunión con los ministros, ahí en su casa de transición, antes de irnos a la primera pausa comercial, quiero que usted vea conmigo esta conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a dejarla unos minutos. Adelántame un poquito, si me haces el gran favor, Toño, para no quedarnos viendo todo este chorizo, porque las conferencias de Andrés Manuel son largas, hay que decirlo con todas sus letras, pero habla precisamente del tema de su reunión con los ministros. De hecho, algunos de los periodistas ahí lo cuestionan, le cruzan un par de preguntas, y ahí es donde yo me doy cuenta que López Obrador pues medio admite que los ministros no tienen voluntad política, por más que Olga Sánchez Cordero diga, no, que los ministros tienen voluntad política y se van a mochar 5,000 millones de pesos de gastos. No se confundan. Esos gastos, muchos son peor de groseros que los salarios. ¿Por qué tendríamos que estarle pagando a los ministros, por ejemplo, gasolina, anteojos? Esos se caen de la mata. Hay que mocharle el copete a los privilegios, como diría López Obrador en campaña. Pero los salarios es el tema importante, y aquí escuchamos parte de esta entrevista de López Obrador junto a Julio Scherer, quien precisamente estará encargado desde el punto de vista jurídico de plantear algunas de las iniciativas de ley con las que entrará López Obrador a la presidencia. Que no se escondan compensaciones, bonos, porque todo eso se tiene que eliminar para que sea el ingreso que en realidad reciben los servidores públicos. Licenciado, me gustaría preguntarle sobre el asunto de los ministros, la reunión que sostuvo hoy. Sí. ¿Qué temas concretos? Porque usted había planteado en la campaña algunos, entre ellos, por ejemplo, el asunto de la austeridad, de los salarios sí. que ellos perciben. Hay muy buena disposición de parte de ellos. ¿Se habló de eso? Quiero aclararles que estamos frente a un poder independiente. Lo dije el día que me entregaron mi constancia de presidente electo. Son 3 poderes y el Ejecutivo va a dejar de ser el poder de los poderes. No va a someter al Poder Legislativo ni al Poder Judicial. Vamos a ser respetuosos de la independencia y la autonomía de los poderes. En otras palabras, si los ministros no se quieren bajar los salarios, ¿lo va a respetar él? Ellos están conscientes, como estoy seguro que están conscientes los legisladores electos, de que no se pueden mantener los sueldos actuales y que tiene que haber una política de austeridad que no es imponer nada. Desde luego vamos a mandar la iniciativa para la ley reglamentaria del artículo 127, porque no se cumple actualmente lo que establece el artículo 127. Entonces vamos a tener una ley reglamentaria. Sin embargo, cada poder tiene que hacer un esfuerzo de austeridad. Lo que me informaron el día de hoy, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ellos están haciendo un ajuste en el presupuesto y ya lo dio a conocer, por eso lo puedo expresar ahora a ustedes. Ellos están calculando que van a proponer un ahorro en el marco de este plan de austeridad de la República de más de 5,000 millones de pesos. Es decir, que lo que van a proponer para el presupuesto del 2019 va a significar, en términos reales, una disminución de 5,000 millones de pesos.
Pero además se habló de los sueldos y de manera muy respetuosa se dio a conocer que íbamos a presentar esta ley reglamentaria al 127 y ellos van a actuar como un poder autónomo, como un poder independiente. A ver, ponle pausa, Toño, no me lo quites, nada más ponle pausa. Entonces, pues no están camareando, como diríamos en el barrio. O sea, si Andrés Manuel dice, a ver, ustedes son muy independientes, pero yo voy a tener que mandar a través del Poder Legislativo, o sea, a través del Congreso, una iniciativa de reforma a la Constitución para que hagan caso. Pero básicamente lo que yo entiendo, salvo que sea muy mal pensado, es que López Obrador no logró, y por el momento, hacer que los ministros digan, sí nos vamos a bajar los salarios. Sí, así es. Ellos no quieren bajarse los salarios. No, eso es un hecho. O sea, desde un principio asegura López Obrador que ellos tienen contemplado en buena disposición recortar sus gastos en 5,000 millones de pesos, pero que evidentemente por cuestiones por cuestiones de ley no se pueden bajar el salario ellos, ¿no? Y habla de una ley reglamentaria incluso al 127, una ley reglamentaria para que se pueda ese artículo explicar de mejor manera, para que se respete de mejor manera. Sin embargo, pues sigue estando como ley reglamentaria. Lo más importante en México, lo más importante en las leyes, en esa pirámide de leyes, pues es la Constitución, ¿no? Es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Yo de verdad lo veo así. Yo creo que lo que debería hacer López Obrador, ya, tan pronto llegue él a su gobierno, Vicente, con esas dos cámaras que tiene de mayoría con Morena, establecer una reforma inmediata a la Constitución, una reforma pero ya a la Constitución, para que se bajen los salarios de los ¿Sabes lo que me sorprende, Toño? ministros? De los ministros, perdón. ¿Sabes de lo que me sorprende? Que Olga Sánchez Cordero, la que va a ser secretaria de Gobernación, hable de reformas a la Constitución en cuestiones educativas, hable de reformas a la Constitución acá, reformas a la Constitución allá, pero tú has escuchado a Olga Sánchez Cordero que diga, yo avalo, yo apoyo, yo respaldo una reforma a la Constitución para que los ministros, los jueces y los magistrados se bajen los salarios? No. Ni la vas a escuchar, como diría don Teofilito. No, es que ella sigue siendo parte de eso, ¿no? De esa línea. Y perdón que suene disco rayado, pero es la misma línea de la persona esta que estuvo como ministra de la Suprema Corte de Justicia y que tuvo determinaciones que a muchos mexicanos no les parecieron, como la liberación de Florence Cassé, la secuestradora francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Habla incluso exactamente de lo de la marihuana, de cambiar las familias patriarcales por una familia más unida en cuanto a todos los sexos de la familia, una y otra cosa, pero de los salarios, lo que le está picando al mexicano, lo que le duele al mexicano en estos momentos en el corazón, y lo sé porque usted, público consentidor que nos ve, nos lo escribe en las redes sociales, eso lo ignora. Pero, y además, Toño, yo quiero quedar claro. Me queda perfectamente claro a mí, no sé si le quede perfectamente claro a las personas que nos están amablemente viendo y escuchando, pero sé que los problemas de México no se van a acabar bajándole el salario a los ministros. No se van a acabar, o sea, no vamos a construir 10,000 escuelas ni 1,000 escuelas con lo que le vamos a bajar de los salarios a los ministros, a los jueces y a los magistrados. Pero el mexicano, por lo que ha votado, es por un cambio, es por un México más equitativo. Lo que quiere el mexicano es sentirse al mismo nivel de todos, que todos estamos con los pies en la tierra, que no hay más personajes que por su puesto, que por su función, que por su compadrazgo, que por sus amistades, se sienta por encima de los demás. Claro. El México pobre, el México de a pie, el que votó más de 30 millones de mexicanos por López Obrador, es el mexicano que está harto de sentirse que lo tratan con la punta del pie. El mexicano que está harto que cuando quiere alzar la voz nadie lo escucha o hacen como que no lo escuchan. El mexicano que votó por López Obrador
no quiere ministros de 650,000 pesos al mes. A eso me refiero. ¿Estarás de acuerdo, no? No, exactamente, ¿no? Vamos, es un mexicano que está harto de todo eso. Y podríamos pensar, el bajarle los salarios a estos tipos no va a cambiar mucho, no, pero es un buen inicio. Es un excelente comienzo que desde el presidente hasta el funcionario X, el burócrata X, se bajen el salario, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, esos que supuestamente garantizan nuestras leyes, que dan interpretación a nuestras leyes, a nuestra Constitución, ¿no? Es que sabes que hay, de hecho la Suprema Corte de Justicia tiene un lema que nunca me lo he aprendido porque me da risa, porque es hipócrita para los que están ocupando esos asientos en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Estoy tratando de recordarlo, dame unos momentos. Oye, Toño, mientras te acuerdas de esto, sigo dando